Ajedrez interactivo. El juego del gato y del ratón. Presentan. Historia moderna del ajedrez. 1284 al año 2013. Durante la Baja Edad Media, gracias a la influencia árabe, el ajedrez pasa a formar parte de la vida de la aristocracia de toda Europa. El juego comienza a aparecer representado en multitud de objetos valiosos de reyes, condes, marqueses y demás miembros de la aristocracia. La asociación entre ajedrez y nobleza es tal que algunos ricos comerciantes intentan acercarse a la nobleza pintando en su cámara nupcial un tablero de ajedrez, tal y como se cuenta en el cuento medieval francés Las Châtelaines de Vergy. El rey Alfonso X, el Sabio, que gobernó Castilla de 1251 a 1284. Mandó que se escribiera un libro sobre el ajedrez y otros juegos afines, que se terminó en Sevilla en 1283. El libro lleva por título Juegos de ajedrez, dados y tablas, y constituye el trabajo europeo más antiguo que ha llegado hasta nosotros. En primer lugar hay que decir que el rey, la torre, el caballo y el peón se movían como en la actualidad. En cuanto al movimiento del alfil y la dama, las diferencias con nuestro ajedrez eran grandes. La dama o alferza era la pieza más débil del ajedrez árabe. Solo podía mover a una casilla adyacente en diagonal, hacia adelante o hacia atrás. A finales de la Edad Media empiezan a introducirse cambios que dinamizan mucho el juego, haciéndolo así más popular. El alferza pasó de ser una pieza muy limitada a la actual reina, la pieza más poderosa del tablero, posiblemente inspirada en la figura de Juana de Arco o Isabel, la católica. En el libro de los juegos de Alfonso X el alferza se mueve lentamente en diagonal. La primera vez que se mueva puede realizar la alferzada, que consiste en saltar en diagonal o de frente dos casillas. Este movimiento imita al que hace el gran caballero antes de empezar la batalla, cuando se adelanta a su ejército para infundirles valor y conseguir que permanezcan unidos. El origen real del ajedrez, tal y como se conoce a día de hoy, tiene su origen en la India en torno al siglo VI. De ahí, a través de Persia se difundió hacia Occidente. En ese viaje, el ajedrez sufrió muchas modificaciones sustanciales en su forma, adaptándose a las costumbres y cultura de cada uno de los países. Algunas piezas consiguieron mantener su forma original, como es el caso del rey, el caballo y los peones, aunque otros sufrieron transformaciones sustanciales. El árabe alfil, que originalmente representaba al elefante, se adaptó a la sociedad europea como el alfil, representando al obispo, e incluso tomando su nombre en algunos países como Inglaterra, bishop. Por su parte, el árabe Fiares, que solía representar al visir, el comandante del rey, cambió de sexo a su llegada a Europa, convirtiéndose en la reina dama. Tanto la reina dama como el alfil, representan personajes clave de la sociedad europea de la Edad Media, aunque su introducción no fue inmediata. En el ajedrez de Carlomagno, considerado uno de los más hermosos conjuntos de piezas de la Edad Media y destruido durante la Revolución Francesa, aparece representada la reina dama, pero en el lugar del alfil aún aparece el elefante. Esto se cree que es a causa de que este juego de piezas fue elaborado en el sur de Italia, una de las zonas de Europa de mayor influencia árabe. Ajedrez de amor. Poema escrito por Francesco de Castelví, Bernat Fenollar y Narcís de Vignoles, publicado en el Reino de Valencia en el siglo XV. Es el primer poema en la historia de la literatura dedicado a la temática del ajedrez. Es la primera partida documentada, en cualquier idioma, con las reglas modernas del ajedrez. Ajedrez a la rabiosa. Para la unificación de las reglas fue decisiva la invención de la imprenta en el año 1450, ya que a partir de entonces se pudieron componer libros con las reglas que se difundieron por todo el mundo. En su primer movimiento, la dama, el antiguo alferza, puede desplazarse en todas direcciones, y el alfil en diagonal,
en cualquier número de casillas. En lugar del salto del rey, por encima de una casilla, se introduce el enroque italiano. Poco tiempo después el enroque toma la forma actual. Esta nueva forma de jugar fue denominada ajedrez, a la rabiosa. Luis Ramírez de Lucena 1465 a 1530. Escribió el tratado de ajedrez impreso más antiguo que se conserva, Repetición de Amores y Arte de Ajedrez, publicado en Salamanca en 1497. Comienzos del ajedrez moderno. Se imponen las nuevas reglas. El ajedrez, a la rabiosa. En la Europa occidental, durante los siglos XV y XVI, época del Renacimiento, cristaliza el ajedrez en su forma clásica. Los peones adquieren el derecho de avanzar de una vez 2 casillas. En 1495 se publica en Valencia y en lengua valenciana el libro del segorbino francés Vicent, Llibre dels Jocs Partits dels Xacs, considerado el primer tratado de ajedrez publicado en el mundo. Nace pues en Valencia a finales del siglo XV la dama, precisamente en 1475 según ha acreditado José Antonio Garcen Royer, inspirado en la reina Isabel la Católica. Philippe Stama, 1705 a 1755, llamado el Sirio, jugador de ajedrez y autor de estudios sobre el tema. El ajedrez contemporáneo. En el ajedrez contemporáneo quien más contribuyó a fijar definitivamente las reglas actuales fue Philidor. En 1737 el sirio Philippe Stama de Aleppo publica en París su libro, El noble juego del ajedrez. Utiliza por primera vez en la historia un nuevo sistema de notación, la notación de Stama, que no es otra cosa que la actual notación algebraica. A pesar de su indudable ventaja harán falta más de 2 siglos y medio para que se generalice en todo el mundo. Solo a partir de 1980 la FIDE la considera como único sistema de notación oficial. Francois André Danican, apodado Philidor 1726 a 1795, músico y ajedrecista francés, es considerado uno de los mejores ajedrecistas del siglo XVIII. El ajedrez contemporáneo. En 1746, en la ciudad de París, derrota al sirio Philippe Stama y adquiere los honores de mejor jugador del mundo. Después de la Revolución Francesa se instaló definitivamente en Gran Bretaña, a donde iba regularmente a competir en encuentros. Además Philidor redactó un reglamento del juego de ajedrez y establece reglas básicas como pieza tocada, pieza jugada, el tablero ha de colocarse con un cuadro negro a la izquierda, la captura al paso y el enroque. También fue el introductor del ajedrez a ciegas en las partidas simultáneas. Su gloria se debe al gran talento que poseía para el ajedrez. La escuela romántica de ajedrez. Buscar la belleza en el ajedrez a través de fantásticas combinaciones. Se desarrolla plenamente entre 1830 y 1880 y durante esa época no se concibe otro tipo de partida que no fuese el juego abierto. El encuentro entre la Bourdonnais y MacDonnell asienta definitivamente esta tendencia, aunque sus más notables representantes serán Adolf Andersen, Joseph Henry Blackburne, Lionel Kieseritsky, Paul Morphy, Daniel Harwis, Johann Zukertort, Howard Stanton, Pierre Saint-Amant. La escuela romántica de ajedrez. Su mayor representante fue Andersen, jugador de estilo combinativo que amaba el sacrificio. Esta escuela se caracteriza por una especialización en los gambitos de aperturas abiertas como el gambito de rey, el gambito Evans. En esta etapa del juego los peones no tenían mucho valor y el objetivo en general era buscar dar el mate a través de un mejor despliegue en la apertura. La popularización del ajedrez más allá del clero, la realeza, fue progresiva, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Grandes hombres de ciencia dedicaron y parte de su tiempo a este apasionante juego, como Isaac Newton o mi admirado Benjamin Franklin. A finales del siglo XVIII, en tiempos de la Revolución Francesa, podemos encontrar documentos históricos que narran cómo Robespierre y Voltaire jugaban al ajedrez en el Café de la Regencia junto a otros muchos revolucionarios. Con la llegada del siglo XIX, los grandes intelectuales se convirtieron en los grandes jugadores de ajedrez, relegando a la realeza y al clero a ser unos de muchos jugadores de todas las clases sociales.
Aunque desde el Renacimiento tenemos constancia de grandes jugadores de ajedrez, que destacaron por encima de todos sus contemporáneos, principalmente en Europa, nadie hasta 1883 reclamó tal título. Wilhelm Steinitz, después de proclamarse vencedor del Torneo de Londres en 1883, se consideró a sí mismo como campeón del mundo. Aunque nadie reconoció aquel título, tampoco nadie se lo intentó discutir. En 1886, se disputó el primer campeonato del mundo de ajedrez. El resultado fue de 10 victorias para Steinitz, 5 para Zukertort y 5 empates. La escuela moderna de ajedrez, o escuela clásica, a la que surgió en los años 60 del siglo XIX de la mano de Steinitz, que dio lugar a una auténtica revolución del ajedrez al sistematizar el juego de posición. Sus nuevos conceptos influyeron decisivamente en el desarrollo de la técnica ajedrecística, hasta la actualidad. Steinitz no fue un gran pedagogo, y escribió poco. Su influencia la marcó a través de sus partidas, que causaron sensación y fueron meticulosamente analizadas. A partir de la publicación de la obra de Tarrasch, El ajedrez moderno, en 1912, los fundamentos posicionales descubiertos por Steinitz se hacen de dominio público, y ya no bastará con conocerlos para poder ganar. Así pues, la escuela moderna comienza con Steinitz, culmina con Tarrasch y abarca una generación de ajedrecistas que actúan en los últimos 20 años del siglo XIX y la primera década del XX. Torneo de ajedrez de San Petersburgo de 1914. Es famoso porque de él salieron los primeros títulos de Gran Maestro. El torneo se jugó a 2 vueltas, una fase eliminatoria y una final entre los 5 primeros clasificados. Esos 5 primeros fueron los que recibieron el título de Gran Maestro, concedido por el zar Nicolás II. Los 5 primeros grandes maestros fueron Emanuel Lasker, José Raúl Capablanca, Siegbert Tarrasch, Alexandra Alekhine y Frank Marsal. El torneo de San Petersburgo de 1914 fue uno de los torneos más fuertes que Lasker disputó en su vida. El torneo se disputó en 2 fases, primero los 11 participantes disputaron una liga a una vuelta. En la segunda fase los 5 primeros clasificados jugaron entre sí la doble vuelta. Los puntos obtenidos en la primera fase contaban para la clasificación final. La escuela hipermoderna de ajedrez. Los mayores representantes fueron, el checo Richard Reti, el húngaro Gyula Braher, el ruso-francés Xavier Tartakover, el letón danés Aron Nimzowitsch, el austríaco Ernst Gramfeld e incluso el ruso-francés Alexandra Alekhine. La esencia de la escuela hipermoderna pone en tela de juicio los dogmas de la escuela moderna. Amplía los horizontes de la partida, con contribuciones teóricas nuevas que no negaban la importancia del centro. Aunque propugnaban una manera innovadora para controlarlo a distancia, sin ocuparlo, con los alfiles en fianchetto. Aunque la participación de los hipermodernistas en el ajedrez y su actuación ha sido brillante, ninguno ha logrado ser campeón del mundo a excepción de Alexandra Alekhine. La FIDE cuenta con 158 federaciones nacionales inscritas, de las cuales 142 corresponden a países integrantes de la ONU y 16 a otras federaciones. Además de organizar el Campeonato del Mundo de Ajedrez, la FIDE calcula el rango elo de los jugadores, redacta las reglas del ajedrez, publica libros y nombra a maestros internacionales, grandes maestros y árbitros. Durante sus primeros 20 años, la FIDE tuvo poca influencia. Principalmente porque la Unión Soviética, cuna de los principales grandes maestros de la época, se negaba a participar en su seno al considerar el ajedrez un asunto de índole política. Federación Internacional de Ajedrez, FIDE. Se fundó en París, Francia el 20 de julio de 1924 y su lema es Somos una familia, Gens una sumus. Esto cambió en 1946, cuando, tras la muerte del campeón del mundo Alexander Alekhine, la FIDE organizó un torneo para encontrar un nuevo campeón y la Unión Soviética se adhirió al proceso. Desde aquel torneo inicial de 1948 en La Haya, ganado por Mikhail Botvinnik, hasta 1993, la FIDE fue la única organizadora de campeonatos del mundo de ajedrez.
En 1993 se produce un cisma en el mundo del ajedrez, cuando Kasparov se enfrentó a la FIDE, formando su propia asociación de jugadores y organizando un campeonato del mundo paralelo. Esta situación se prolongó hasta que en 2006 se produjo un enfrentamiento entre Vladimir Kramnik y Veselin Topalov que persiguió reunificar el título mundial. Ajedrez 960. Aceptada por la FIDE en 2008, donde la creatividad y talento de los jugadores fuesen más importantes que la habilidad de memorizar y analizar aperturas predeterminadas. El ajedrez clásico está incluido posición 518. Esta modalidad ofrece nuevos retos a los jugadores, puesto que no pueden predecir la posición inicial que obtendrán y por lo tanto la preparación de aperturas deja de ser tan relevante. El ajedrez aleatorio de Fischer fue una propuesta con el fin de crear una variante del ajedrez más dinámica.